Nuestro escenario empieza hace unos 12.000 a 15.000 millones de años con el Big Bang, una explosión incomprensiblemente grande que lanzó hacia el exterior toda la materia del universo a velocidades increíbles. En ese momento, los restos de la explosión, que consistían casi por completo en hidrógeno y helio, empezaron a enfriarse y condensarse en las primeras estrellas y galaxias. En una de estas galaxias, la Vía Láctea, fue donde nuestro sistema solar y el planeta Tierra tomaron forma. La Tierra es uno de los 9 planetas que, junto con aproximadamente unas docenas de lunas y numerosos cuerpos más pequeños, giran alrededor del Sol. La hipótesis de la nebulosa primitiva sugiere que los cuerpos de nuestro sistema solar se formaron a partir de una enorme nube en rotación denominada nebulosa solar. Además de los átomos de hidrógeno y de helio generados durante el Big Bang, granos de polvo microscópicos y la materia expulsada de las estrellas muertas desde hacía tiempo formaba la nebulosa solar. Hace cerca de 5.000 millones de años, esta inmensa nube de gases y granos diminutos de elementos más pesados empezó a contraerse lentamente debido a las interacciones gravitacionales entre sus partículas. Al contraerse, esta nube que giraba lentamente en espiral rotaba cada vez más deprisa por el mismo motivo por el que lo hace un patinador sobre hielo cuando repliega los brazos sobre sí mismo. Al final, la atracción gravitacional se equilibró con las fuerzas centrífugas causadas por el movimiento rotacional de la nube. Pero esta vez, la nube, antes extensa, había adaptado la forma de un disco plano con una gran concentración de material en el centro denominada protosol. Durante el colapso, la energía gravitacional se convirtió en energía térmica, lo cual hizo que la temperatura del interior de la nebulosa aumentara espectacularmente. A estas temperaturas elevadas, los granos de polvo se descompusieron en moléculas y partículas atómicas. Sin embargo, a distancias posteriores a la órbita de Marte, las temperaturas probablemente se mantuvieron bastante bajas, a menos de 200 grados. Es posible que las pequeñas partículas de la parte exterior de la nebulosa estuvieran cubiertas por una capa gruesa de hielo. La formación del Sol marcó el fin del periodo de contracción y, por tanto, el fin del calentamiento gravitacional. Las temperaturas de la región en la que ahora se encuentran los planetas interiores empezaron a disminuir. Esta disminución de la temperatura hizo que las sustancias con puntos de fusión elevados se condensaran en pequeñas partículas que empezaron a unirse. Materiales como el hierro y el níquel y los elementos que componen los minerales que forman las rocas formaron masas metálicas y rocosas que orbitaban alrededor del Sol. Colisiones repetidas provocaron la unión de estas masas en cuerpos más grandes, del tamaño de un asteroide, denominadas protoplanetas, que en unas pocas decenas de millones de años crecieron hasta convertirse en los 4 planetas interiores que llamamos Mercurio, Venus, Tierra y Marte. No todas estas masas de materia se incorporaron en los protoplanetas. Las piezas rocosas y metálicas que permanecieron en órbita se denominan meteoritos cuando sobreviven a un impacto con la Tierra. A medida que los protoplanetas atraían cada vez más material, el impacto de gran velocidad de los restos de las nebulosas provocó el aumento de temperatura de estos cuerpos. A causa de sus temperaturas relativamente elevadas y sus campos gravitacionales débiles, los planetas interiores no podían acumular mucho de los componentes más ligeros de la nebulosa. Los más ligeros de estos componentes, el hidrógeno y el helio, fueron finalmente barridos de la parte interna del sistema solar por los vientos solares. Al mismo tiempo que se formaban los planetas interiores, también se estaban desarrollando los planetas exteriores, que son Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Estos son más grandes, juntos con sus extensos sistemas de satélites. A causa de las bajas temperaturas, debido a la larga distancia al Sol, el material del que estos planetas se formaron contenían un alto porcentaje de hielos, conformados por agua, dióxido de carbono, amoníaco y metano, y además formados por detritus rocosos y metálicos. La acumulación de hielos explica en parte las grandes dimensiones y la baja densidad de los planetas exteriores. Los 2 planetas con mayor masa, Júpiter y Saturno, tenían una gravedad superficial suficiente como para atraer y sostener grandes cantidades de los elementos más ligeros, que son el hidrógeno y el helio. La Tierra es un planeta del sistema solar que se formó hace unos 4.500 millones de años. Su estructura actual es el resultado de la continua evolución que ha experimentado el planeta desde su formación. El estudio de la estructura interna del planeta se basa prioritariamente en métodos de observación indirecta, ya que la observación directa solo alcanza las zonas más superficiales. El estudio de la estructura interna del planeta se basa primordialmente en métodos de observación indirecta, ya que la observación directa solo alcanza las zonas más superficiales. Así, por ejemplo, en las perforaciones mecánicas solo se han alcanzado profundidades de unos 12 kilómetros frente a los 6.371 kilómetros que nos separan del centro de la Tierra.
Es evidente, por lo tanto, que necesitamos métodos indirectos para poder determinar su estructura interna. Los métodos que se utilizan se enmarcan dentro de la geofísica. De entre estos métodos se destaca la sismología, que estudia la propagación de ondas sísmicas generadas por terremotos, es decir, sismos o explosiones artificiales, y que nos permite identificar las distintas capas del interior del planeta y algunas propiedades físicas de las rocas que las forman. El estudio de la estructura interna del planeta se basa primordialmente en métodos de observación indirecta, ya que la observación directa solo alcanza las zonas más superficiales. Así, por ejemplo, en las perforaciones mecánicas solo se han alcanzado profundidades de unos 12 kilómetros frente a los 6.371 kilómetros que nos separan del centro de la Tierra. Es evidente, por lo tanto, que necesitamos métodos indirectos para poder determinar su estructura interna. Los métodos que se utilizan se enmarcan dentro de la geofísica. De entre estos métodos se destaca la sismología, que estudia la propagación de ondas sísmicas generadas por terremotos, es decir, sismos o explosiones artificiales, y que nos permite identificar las distintas capas del interior del planeta y algunas propiedades físicas de las rocas que las forman. El sistema solar está formado por una estrella, el Sol, alrededor de la cual giran en órbita elípticas 9 planetas con 31 satélites y más de 1.600 asteroides e incontables cometas y meteoritos. Los planetas del sistema solar pueden agruparse en planetas terrestres o interiores, son planetas sólidos, pequeños y muy densos, con poco contenido de helio e hidrógeno y con velocidades de rotación relativamente bajas. Planetas gigantes o exteriores, son planetas muy grandes, poco densos y en su mayor parte en estado líquido o gaseoso, con un pequeño núcleo central sólido. Y por último, Plutón es un planeta muy pequeño y poco conocido que podría tratarse de un satélite que escapó de la órbita de Neptuno. A diferencia de los planetas internos que están formados en un 90% por hierro, oxígeno, silicio y magnesio, Júpiter y Saturno están formados respectivamente por un 97 y un 70% de hidrógeno y helio. Urano y Neptuno entre 10 y 20% de hidrógeno y helio con una masa de hielo y material rocoso.